debo de manifestar la inconformidad porque esta asamblea no tuvo la posibilidad de darle respuestas al país en los momentos más críticos de la crisis. Ahora, tardíamente, estamos en una especie de lavado de cara, cuando no fuimos capaces de responderles a los ecuatorianos y ecuatorianas en los momentos iniciales de la protesta popular. Ahí las cosas hubieran quedado más claras inclusive, porque claro, ahora que ya el pueblo organizado se levantó con una victoria, ahora sí resulta que casi todos han estado de acuerdo con la derogatoria del decreto 883, cuando públicamente apoyaban al gobierno en la vigencia de ese decreto. Yo creo que es importante, y sí, yo sí coincido, por ejemplo, con la asambleísta Doris Solís, al respecto de felicitar al pueblo organizado, a los sectores indígenas, por la victoria popular obtenida. Pero rechazo a los oportunistas que quisieron utilizar ese movimiento popular para desestabilizar el país, para crear el caos, la anarquía. Pero es que claro, cuando en los 10 años pasados se decretaban esos estados de excepción, ahí batían palmas, ahí aplaudían cuando esos decretos de excepción eran utilizados para contratar, evadiendo los procedimientos de la contratación pública y llenarse los bolsillos. Ahí batían palmas y no decían nada cuando se perseguía a luchadores populares. Ahí sí no decían nada cuando se violentaba derechos de ecuatorianos y ecuatorianas. Por ejemplo, cuando se los apresó a los 10 de Luluncoto por el delito de reunirse y de tener uno de ellos una camiseta con la imagen de Che Guevara. Ahí sí, nadie salió a defender y nadie dijo nada cuando le detuvieron a una mujer embarazada. No dijeron nada cuando se asesinaron a líderes indígenas que se opusieron a la minería. Ahí sí no dijeron nada. No dijeron nada cuando se asesinó al general Gabela. Ahí sí todo estaba bien. Ahí sí batían palmas porque, claro, usufructuaban del poder. Sí, yo creo que, aunque sea a estas alturas, aunque sea tarde, es necesario expresar desde esta asamblea el rechazo a todos quienes, de manera oportunista, quisieron aprovechar el movimiento social. Pero yo no veo de que se cometa un delito por participar en una movilización popular, porque además la movilización está considerada como un derecho en la Constitución de la República. Yo no creo tampoco que se pueda judicializar cuando un legislador en determinado momento pueda plantear la muerte cruzada, si aquella es una disposición que está en la Constitución de la República. Pero obviamente que sí se tiene que judicializar a quienes pueden haber estado detrás de los actos delincuenciales que se cometieron
a pretexto de la lucha popular, a quienes seguramente estuvieron detrás financiando, propiciando, organizando actos delincuenciales como la quema de la Contraloría General del Estado, como la destrucción de los bienes públicos, como la agresión a periodistas, como la agresión a ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, la agresión a la propiedad privada. Sí, allí sí tiene que haber una actuación diligente, firme de la justicia para establecer responsabilidades de aquellos. Ahora se dice de que se les persigue y se les quiere encarcelar por el único delito de pertenecer a la Revolución Ciudadana. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Claro, si pertenecen a la mayor banda delincuencial de este país, que cometió los más grandes actos de corrupción, claro que tienen que irse a la cárcel. Y lo más importante, tienen que devolver los recursos que nos corresponde a los millones y millones de ecuatorianos que en estos momentos sufrimos la crisis generada precisamente por la corrupción. No podemos aceptar, y hubimos legisladores que desde el inicio manifestamos nuestra oposición a las medidas implementadas por el gobierno. Y lo hicimos porque no podemos estar de acuerdo en que la factura de la corrupción, del festín, de la plata que se comieron durante 10 años, le pasen una vez más a los bolsillos de los ecuatorianos más pobres. Jamás podemos estar de acuerdo con ello. Solicito a tecnología que por favor pasen un video. Al momento, por pedido del asambleísta Raúl Tello, de la provincia de Pastaza, se exhibe un video en el cual se muestran imágenes de las que se puede recibir la actuación de ciertos policías en contra de algunos ciudadanos. De acuerdo a los escenarios, podríamos decir que se trata de acciones violentas en varias ciudades del país. Eso es lo que precisamente en este momento se expone con motivo de esta intervención del asambleísta Raúl Tello de la provincia de Pastaza, cuando en la sesión 623 se debate un proyecto de resolución en el que precisamente se analiza los últimos hechos acontecidos en el Ecuador. Continuamos llevándoles a ustedes
esta transmisión a través de Televisión Legislativa. Pueden apreciar estas imágenes y a través de la radio nos corresponde narrar y describir a ustedes lo que precisamente ocurre. En este momento tan solo pueden escuchar a través de la radio sonidos, pero es de nuestra obligación de cierta manera graficar y describir las escenas que precisamente se exhiben y que son bastante fuertes. Queremos también agradecer la sintonía que en este momento tienen los medios legislativos en todo el territorio ecuatoriano. Hasta este momento han sido 10 las intervenciones que ha motivado este punto y según lo que hemos podido conocer son varias las decenas de asambleístas que han pedido el uso de la palabra. Continúa en su intervención el asambleísta Raúl Tello. Dale a la ministra Romo y al ministro Jarrín si aquello es uso progresivo de la fuerza, cual vándalos atacando a manifestantes indefensos. Un minuto, y esa misma actuación no tuvieron cuando incendiaron la Contraloría. Ahí hay que preguntar en dónde estuvo la fuerza pública cuando hubieron 2 intentos previos de incendiar la Contraloría. ¿Por qué no se tomaron las medidas adecuadas para precautelar ese bien de los ecuatorianos? Yo quiero proponer al asambleísta Burbano, que propuso el proyecto de resolución, que se incluya los siguientes aspectos: rechazar las infracciones cometidas por elementos infiltrados y ajenos a las organizaciones sociales y al movimiento indígena, que buscaron deslegitimar la protesta social y afectar la institucionalidad del Estado. Iniciar un proceso de fiscalización y control político a la ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, y al ministro de Defensa Nacional, Raúl Osvaldo Jarrín Román, respecto de las graves violaciones a los derechos humanos suscitadas durante la protesta social que tuvo lugar en el país del 3 al 13 de octubre del 2019. Convocar a la próxima sesión del Pleno de la Asamblea Nacional a los 2 ministros de Estado, a fin de que rindan cuentas al país respecto del uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las manifestaciones que se produjeron en el país durante el paro nacional. Convocar a la próxima sesión del Pleno de la Asamblea Nacional al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo del Ecuador, para que amplíe la información contenida en los 7 informes emitidos por la entidad garante de los derechos humanos de los ecuatorianos. Instar al presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, a que en aras de avanzar hacia la paz y la reconciliación nacional, remueva de sus cargos a los ministros de Gobierno y Defensa. Y finalmente, vigilar, esta Asamblea debe de vigilar que los decretos y disposiciones emanadas desde la función ejecutiva, como resultado del proceso de diálogo nacional, no afecten a la economía y los derechos laborales de la población ecuatoriana. Esa es mi propuesta, compañero legislador. Nuevamente, felicitamos al pueblo ecuatoriano, a los luchadores sociales, a la legítima protesta por el triunfo, por la victoria, pero también condenamos y rechazamos al oportunismo político que quiso aprovecharse del movimiento social para pescar a río revuelto en favor de sus intereses. Gracias, presidente.